8 de la mañana con 34 minutos. Ya estábamos aquí debatiendo, aquí en nuestro panel en Pauta de Análisis. Presentamos a Silvia Izaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, que está con nosotros aquí en el estudio. Silvia, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Claudia, Connie. Y tenemos también a Carlos Minami, director de Chile 21, economista. Nosotras acá un poquito más ligeras de ropa y él bastante más abrigado porque se encuentra fuera del país, está en Francia. ¿Cómo estás, Carlos Minami? Hola Silvia, hola Connie, hola Claudia. Gusto compartir con ustedes. Gracias. Igualmente, pues. Lamentando la ola de calor que están sufriendo, yo la vivo aquí con bastante más tranquilidad. No, sí, claro, tú estás pudiendo respirar y pudiendo dormir, digamos, calentito y aquí, Y además que ya estamos en el infierno. Ya pasó la ola de frío allá. En todo caso, es una ciudad que está sitiada por los agricultores que no dejan que la gente ingrese. Producto de las manifestaciones de los agricultores que están muy enojados. Ya, así que no está tan calmada la cosa por allá. Sí. No, nada, en ninguna parte, miren, no hay calma en ninguna parte del mundo, ni en Suiza. Hagamos una breve pasada por este cierre de ciclo de las ferias públicas del expresidente Ricardo Lagos, porque se ha hablado mucho en estos días, y yo lo quería hacer porque Carlos Minami fue una figura bien relevante en un minuto en que Ricardo Lagos, año 1993, fue a una candidatura presidencial, pero que en realidad todo el mundo sabía que eso estaba bastante armado, que el candidato iba a ser Eduardo Frei. Eso era. Pero en el fondo también aquí había detrás un gallo de presión entre la hegemonía que en ese tiempo tenía la democracia cristiana y lo que era la figura de Lagos. Hubo muchas traiciones en ese minuto, pero ¿cómo ves tú, Carlos Minami, esta salida de escena pública de Ricardo Lagos? Mire, yo creo que es una salida por la puerta ancha. Creo que es muy importante que él la haya preparado y que él la haya anunciado. Ahora, esto no significa porque en general a muchos de los líderes finalmente es la opinión pública, es sus pares los que terminan finalmente retirándolos. En el caso de Ricardo Lagos es una decisión propia, creo que muy bien meditada y también muy bien ejecutada. Él la dijo con sus propias palabras. Yo tuve ocasión ayer de conversar con él después. ¿Ya? Y siento que él hizo lo que correspondía. Él no se va a desentender de lo que ocurre en Chile, no se va a desentender de lo que ocurre en el mundo, va a seguir muy preocupado y si siente que tiene algo que decir, lo va a decir. Entonces yo creo que en eso también no hay que darlo aquí por alguien que simplemente se retira a sus cuarteles de invierno y no va a opinar nunca más. No es este caso. Y conociéndolo como lo conozco, tengo una historia con él de más de 40 años de amistad y de relación política. Creo que él va a estar muy pendiente de lo que ocurre en Chile, de lo que ocurre en América Latina, le interesan mucho los temas de la integración. La última columna que publicó el domingo pasado tiene que ver con algo que fundamental, que todo el tema de la integración sudamericana. Silvia Izaguirre, ¿cómo lo ves? Y te lo planteo por lo siguiente, porque Carlos Peña en algún minuto dijo, después del segundo proceso constitucional, que finalmente en toda esa vuelta de 4 años lo que volvía a escena era el tipo de política que ejercía Ricardo Lagos Escobar. Y de alguna manera sido tan denostada. Claro, y decía, esa política ilustrada, culta, súper crítico del Frente Amplio, porque en esa misma entrevista en la tercera decía como que el presidente Boric se tenía que sacudir del lastre del Frente Amplio, pero hacía el punto de que finalmente la figura que crecía era la de Lagos. Absolutamente, la de Lagos y también el ánimo con que se gobernó durante la concertación, que era justamente los acuerdos. Gobernar es llegar a acuerdos y eso significa ceder en tus convicciones muchas veces para poder avanzar gradualmente. Y eso era la gran crítica que tuvo el Frente Amplio con la concertación y hoy día ha quedado, me parece a mí, a la vista, que es la forma de gobernar. Y creo que es importante, o sea, Lagos es una persona súper importante en la historia de Chile porque no solamente por su batalla para recuperar la democracia, sino el primer presidente socialista después del retorno a la democracia, un presidente que además logró, digamos, consolidar la democracia en ese sector. ¿Verdad? Yo creo que es con él, cuando asume él, que uno dice, efectivamente, se derrota a quienes pensaban que la vía armada era la solución. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión y él ha estado muy activo en los últimos 4 años en los procesos constitucionales. Fue una voz sumamente crítica del primer proceso constitucional con costos, digamos, personales para él, pero que después en el tiempo sus mismos colegionarios le han dado la razón. También tuvo una voz importante en este segundo proceso y creo que su edad, su salud,
no le permiten estar tan activo como quisiera, y me parece que es primera vez, yo no tengo recuerdo de que otro presidente haya hecho este gesto, y me parece muy loable. Hace una ironía, Lagos, cuando él hace esta ceremonia y dice por qué se retira, dice, bueno, porque además el cuerpo no me acompaña, como ustedes lo pueden ver. O sea, hay también una percepción de sí mismo con un humor sarcástico que lo tiene. Pero bueno, hay no sé si es un cierre o una apertura. Sí, yo quería preguntarle a Carlos sobre esta especie, porque como decía Silvia, no habíamos presenciado esto de que un presidente dijera oficialmente me retiro, ¿cierto? Y generalmente eso cuando la gente muere, no sé, Patricio Elwin, etcétera, empiezan los homenajes y la revalorización de la persona y el rol que tuvo. Y da la impresión que aquí ahora todo el mundo está revalorando y homenajeando a Ricardo Lagos, que sigue ahí. Pero quería preguntarte sobre si existe, porque vimos al presidente Boric, ¿cierto? Muy emocionado, decir que había hablado con el presidente Lagos, agradecerle, hablar muy bien. Hay no sé si es una voltereta, pero hay una revalorización de la figura de Lagos por parte precisamente de la gente que está en el gobierno del Frente Amplio. Bueno, yo creo que sí, y esto viene ocurriendo ya desde hace un tiempo. Los encuentros entre el presidente Boric con Ricardo Lagos son encuentros que se vienen desarrollando desde hace ya bastante tiempo. Creo que en eso ha habido un acercamiento importante. Yo creo que también ha habido, sin lugar a duda, una revisión muy fundamental, de parte por lo menos de la dirigencia del Frente Amplio respecto a lo que eran sus críticas hacia los 30 años, hacia el proceso de transición. Y hay una revalorización de ese proceso. A mí me parece muy bien, además, que todos estos reconocimientos al presidente Lagos se hagan en vida y no se hacen estos reconocimientos que se hacen una vez que las personas ya han partido. Creo que es importante que se hagan en vida. Creo que además tienen que ver con simplemente no cuestiones éticas o morales, tienen que ver con la política, tienen que ver con reivindicar, y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que decía Silvia. La política es fundamentalmente el arte de buscar acuerdos, el arte de generar mayorías, y desde ese punto de vista yo creo que el aporte de Ricardo Lagos fue un aporte muy significativo, y es fundamental que se revalore ahora, incluso lo hagan algunos que fueron realmente críticos muy severos. Si tengo un punto ahí. Incluso algunos que pensaban que Lagos no iba a terminar su mandato. No nos olvidemos, que fue exactamente columnas de opinión. Y no nos olvidemos que te voy a decir algo, que en un momento crítico del gobierno de Lagos con el MOP Gate, fue la derecha lo que salió a ayudar. Y yo creo que ese tipo de gestos es lo que uno echa de menos hoy día en la política. Claro, acuerdos políticos en ese minuto. Solo una duda respecto de la pregunta que te hace Connie sobre Boric. Yo no sé si este acercamiento del Frente Amplio con la figura de Ricardo Lagos, que finalmente es Lagos, pero él es todo lo que él cristaliza, los 30 años, la política, los acuerdos, etcétera, etcétera. Es solamente Boric el que cruza esa frontera y establece una relación con él que partió en la segunda vuelta presidencial en la casa de Luis Mayra. Ahí se generó ese vínculo. Pero no sé si es todo el Frente Amplio el que ve en la figura de Ricardo Lagos este círculo virtuoso que parte, ¿no es cierto?, en la etapa que se empieza a armar la concertación, todo lo que significó esa transición. No me queda tan claro, no sé a ti, Silvia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Gabriel Boric es como un bicho raro dentro del Frente Amplio. Es una persona que tiene principios democráticos, que ha criticado a Cuba, que ha criticado a Maduro. No veo esa misma actitud en el Partido Comunista y en muchos del Frente Amplio. Tal vez en algunos de Revolución Democrática se pueden acercar más al espíritu de Gabriel Boric, pero él es alguien más singular dentro de su conglomerado. ¿Tú coincides con eso, Carlos? Bueno, él fue el único, recordemos, del Frente Amplio que fue a firmar el famoso acuerdo del proceso constituyente, ¿cierto? Lo firmó solo, incluso le valió que lo mandaran al Tribunal Supremo de Convergencia Social. Lo expulsaron del partido. Lo expulsaron del partido. No, yo creo que es cierto, yo creo que hay una controversia al respecto. Ahora, en todo caso, que sea el presidente Boric el que tiene esta opinión, no es cualquier opinión, no es uno más dentro del Frente Amplio, es el presidente de la República, es el principal líder de su conglomerado, y por tanto entonces es una opinión muy, muy relevante. Yo creo que hay que valorar la capacidad que él ha tenido de revisar sus posiciones anteriores, y cuando las circunstancias cambian, lo inteligente es también cambiar. Sí. Carlos Ominami, Silvia Aguirre, conversando acá en Pauta de Análisis. A propósito de todos estos enunciados, política en los acuerdos, tiempo en que las cosas aterrizaban y se podía avanzar, eso
pareciera ser que no está pasando hoy día, que las agendas se han tensionado y la reforma a las ISAPRES, por ejemplo, es un tema bien clave en ese sentido. O sea, es algo que tiene que llegar directamente a resolver una situación de personas que están en ISAPRE y también la advertencia de que esto podría caer en el servicio público y esto podría desbordarse. Y también un mundo político que no logra encontrar puntos en común. Entonces, nada de lo que hemos hablado como círculos virtuosos pareciera estar provocándose hoy día, ¿no? No, ISAPRES y pensiones. Exactamente. En ninguno de esos dos temas que son altamente preocupantes para la ciudadanía, donde tú les preguntas cuáles son sus máximas preocupaciones, está seguridad, Sí. pensiones, salud, ¿verdad? Y en esos temas tan críticos creo que sí en seguridad ha habido acuerdos importantes, pero en estos dos temas lamentablemente vemos que no hay acuerdos y no se logra avanzar. O sea, se han aprobado 2 proyectos de ley, pero en uno que es un cascarón vacío, ¿verdad? No sabemos en qué consiste. El de las pensiones, dices El de, tú, que es el de un las cascarón, pensiones. pero igual se aprobaron varios puntos 18 de relevantes. 31, decía la ministra Está Toa. bien, pero no se aprobó lo más importante, Ya. que es cuánto vamos a cotizar. No se aprobó eso. La cotización extra no se aprobó, digamos. Y en ISAPRE se aprobó un paso importante, me parece a mí, pero en la Cámara de Diputados dicen que el gobierno está en que acudir al Tribunal Constitucional y en la Cámara dice que van a revertir lo que se aprobó. Entonces no sabemos qué va a pasar. Carlos, y pues pongo sobre la mesa que me da la impresión que la Silvia está de acuerdo con la inclusión del criterio de mutualización para la ley corta. ¿Qué opinas tú, Carlos? Yo quiero discutir aquí bien frontalmente con Silvia. Adelante. Creo vamos. que hay que ser consistente. Vamos a esto. Aquí nosotros estamos en un mercado de la salud, las ISAPRES son compañías de seguro que compiten en el mercado, que tuvieron un severo problema, que han sido objeto de 2 fallos por parte de la Corte Suprema en donde hay incumplimiento de parte de ellas, donde han habido sobreprecios, y lo que no puede hacerse es transformar el incumplimiento en una estrategia. Eso es lo que están haciendo las ISAPRES. Lo que hizo el Senado, hizo una mayoría en el Senado, de la cual el gobierno y las fuerzas de centro izquierda no son parte, hizo algo que aparece muy elegantemente, dice, no, aquí vamos a mutualizar y vamos a buscar una solución al problema. Pero ¿qué es lo que significa mutualizar? Una cosa muy simple, que sean las propias personas a las cuales las ISAPRES les adeudan, las que paguen, las que pongan el dinero para poder resolver el problema. El criterio de la mutualización significa, hablando en plata, algo así como una rebaja respecto del monto inicial que se estableció como deuda de las ISAPRES de $700 millones. Entonces yo digo, Silvia, en una economía de mercado, busquemos cuando hay problemas soluciones de mercado. ¿Cuál sería la solución de mercado en este caso? Que los dueños se metan la mano al bolsillo y capitalicen, paguen las deudas, habrá que buscar un cronograma, un calendario de pago que sea razonable. Y si no tienen esos recursos, que simplemente se licúen, que se abran a otras personas, que hayan otras compañías de seguro que puedan entrar. A mí me parece que en esto el gobierno ha sido lento. El gobierno pudo, debía darle garantías totales a todas las personas que están hoy día, particularmente en el sistema de ISAPRES, con tratamientos que están en curso, darle todo tipo de garantías a las clínicas, a los prestadores de que no van a haber problemas. Pero se podría también evitar este chantaje que están haciendo las ISAPRES. Yo le digo francamente, a mí esto me parece que es una vergüenza. Silvia. Yo tengo una opinión distinta. Este es un tema sumamente técnico, yo no soy experta en esta materia, pero, a ver, en cualquiera de las dos soluciones, mutualicemos o no mutualicemos, el que va a pagar esto somos los que estamos en las ISAPRES, porque se paga con un alza de plan, ¿ya? Por lo tanto, acá no es que la ISAPRE se va a meter la mano al bolsillo, pero si se la mete demasiado, quiebra. Y por lo tanto, para que no quiebre el sistema, le están permitiendo que alcen los planes y que seamos nosotros los mismos afiliados los que paguemos la deuda. Por lo tanto, eso que acá no hay una diferencia en ese sentido. ¿Qué hace la mutualización? La mutualización es lo que dice lo siguiente. Una forma técnica de medir la deuda es cuánto pagaron de sobrepeso según la legislación. Ya. Y la otra es, bueno, es que habían unos que pagaron menos y otros pagaron más. Y como este es un sistema de seguros y los riesgos en los seguros se mutualizan, lo importante también entonces es que las deudas se mutualicen y entonces cuánto es lo que la ISAPRE, ¿verdad?, percibió de más en su conjunto. Eso es Después mutualizar de la descontar deuda. a quienes se les pagó de menos. Por Ahora, supuesto, como es ahí, un tema de riesgo. Y es un tema técnico que me parece a mí que es correcto y la discusión hoy día es política, no es técnica. Pero ahora si no lo mutualizamos, caen las ISAPRES. Sí, pero ojo, hay un porque punto- hay un el punto- fallo de la Corte Suprema dice precisamente que a los que
puede ser errado, pero lo que dice el fallo es que a los que les cobraron de menos, que efectivamente hay unos que les cobraron de más, pero a los hombres en general les cobraron de menos, no se les puede subir el plan. Lo dice expresamente la Corte, y la mutualización implica precisamente subir el plan a esa persona. No, ojo, la mutualización no significa subir, tengo entendido que no subir el plan, sino que es el cálculo de la el deuda. cálculo de en la el cálculo de la deuda, ahí el fallo de la Corte no se mete, y hasta donde tengo entendido hay distintas opiniones de abogados donde dicen, ¿verdad? Unos dicen que el fallo de la Corte, como Luis Cordero, ¿verdad? El ministro de Justicia, dice que efectivamente el fallo de la Corte no permitiría la mutualización, y otros abogados con muy buenos argumentos dicen que sí. Yo ya no soy abogada, no me puedo meter ahí, pero lo que sí sé es que si no se mutualiza, Carlos, ¿verdad? El sistema quiebra. ¿Ya? Eso lo tenemos todos clarísimo, y eso pasa en mayo. A ver, Carlos dice que no. Pero Silvia, es que es lo mismo. Entonces, este es el chantaje que se hace cuando se dice, mire, aquí, cuando las cosas están bien, las ganancias y el capitalismo funciona regio, las ganancias son nuestras. Pero cuando hay pérdidas, que paguen todo. Eso no me parece correcto. Yo creo que el gobierno podría perfectamente abrir una licitación internacional para ver si otras compañías de seguro con más espalda y con más responsabilidad pueden hacerse cargo de este asunto. Creo que es importante también fortalecer esta modalidad de atención complementaria del FONASA para evitar el chantaje que están haciendo las ISAPRES. Pero no puede ser que cuando las ISAPRES no es que tuvieron un accidente, sino que cobraron de más, no cumplieron la ley, cuando el más alto tribunal de justicia del país le dice, mire, ustedes no pueden, tienen un problema con la tabla de factores, tienen un problema con la prima GES, no pueden seguir cobrando eso, que aquí simplemente se diga, mire, aquí mutualicemos, se adelanta el reajuste de las primas para que las ISAPRES puedan hacer caja. Entonces eso a mí no me parece correcto, creo que eso es vulnerar la propia ética, la propia lógica de las soluciones de mercado. Carlos, a ver, primero, acá las ISAPRES fallaron, ¿verdad?, en el cobro a sus afiliados. También hubo un fallo del Estado, ¿verdad?, que hizo vista gorda y no fiscalizó esto en todo el tiempo. Tuvo que ser la justicia la que tuvo que hacer estos fallos. El Poder Legislativo nunca legisló esta materia tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos 2 años donde el gobierno no ha avanzado. Entonces, está bien, a ti no te gusta. Si somos así estrictos y no mutualizamos, las ISAPRES quiebran. Y no es una amenaza a las ISAPRES, es realidad. Los factores que tienen, ¿verdad?, que pone la ley, ¿verdad?, para que las ISAPRES puedan entregar estos servicios, exige que tengan que tener una deuda menor al capital, y eso no se cumpliría en pero hay un punto, hay un punto inicial, inicial, un poco a propósito de lo que dice Carlos Minami, que yo creo que no hay que perder perspectiva. ¿Cómo nace esto? Nace porque hay una ciudadanía que se siente vulnerada en sus derechos y que judicializa la situación frente a la ISAPRE. Así nace. Y eso fue creciendo porque la sensación de abuso se empieza a instalar, y la justicia, como tú bien dices, no respondió al sistema político. Y el sistema político tampoco. No respondía a nadie, entonces la justicia respondió. Y lo que podría pasar frente a la opinión pública, no a la discusión política o técnica, es que la ciudadanía dice, bueno, yo fui a reclamar y al final terminé pagando más. O sea, terminé pagando yo, fui a reclamar por la cuenta y terminé pagando yo la cuenta. Claudia, estoy de acuerdo, pero acá falló el mercado, acá falló el Estado, también falló el Estado. ¿Te fijas? Y estamos en una crisis que si esto se hubiese abordado hace mucho más tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos hace 2 años atrás, acá necesitábamos una reforma mucho más integral. Hoy día, si no hacemos nada, esto quiebra en mayo, ¿verdad? Esos son los datos reales. Entonces, ahí se puede decir que quiebren las ISAPRES, ¿verdad? Nos vamos a FONASA, se tiene que hacer un proyecto de ley para hacer un sistema de salud integral, pero mientras tanto, si nos vamos todos a FONASA, existe el riesgo, ¿verdad?, de que quiebren algunas clínicas. Ya tenemos 2 millones de personas en listas de espera, 40.000 personas que murieron este año esperando, ¿verdad?, un tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, ¿cuántas vidas cuesta esto? ¿Cuántas personas van a morir por esta decisión? Hagamos una pregunta, ¿y si eso es válido, que muera gente por esta decisión? Ok, y no es un chantaje a la ISAPRE, son las terribles decisiones políticas que hay que tomar cuando no se hace la pega correctamente y en los tiempos oportunos. Carlos. Silvia, que es importante explicarle a la gente que nos está escuchando que este es un sistema donde las ISAPRES son compañías de seguro. Sí. Son básicamente agentes financieros. No son ellas las que aseguran las prestaciones de salud. A mí me parece muy importante garantizarle a las clínicas, a todos los prestadores de salud, de que ellos van a continuar recibiendo los ingresos que corresponden. Otro tema es la ISAPRE. A mí me parece pero es que la ISAPRE financian la mitad de la... Y no están recibiendo los recursos. Claro, FONASA
FONASA se demora muchísimo. Yo le digo, si FONASA o cualquier institución, a lo mejor una gran compañía de seguro internacional que pudiera llegar, y seguro que pueden haber interesados que pudieran llegar para gestionar el sistema de mejor manera, podrían hacerse cargo. Si finalmente aquí todo esto se financia, no solo a base de la plata que ponen la ISAPRE, sino sobre la base de las cotizaciones que pagamos todos. ¿Carlos? Entonces, yo sé, perdón. Sí, no, es que quiero poner un punto que tú decías, también hablando de que se podría licitar y habría interés en otra compañía de seguro. Y dijiste al principio que aquí los dueños de las ISAPRES debieran, que es lo que se ha dicho, una de las alternativas es aumentar, digamos, capitalizar, ¿cierto? Hacer aumentos de capital. Que ellos claro, pero el problema, que es lo que te dicen los dueños de la ISAPRE, en una industria donde las reglas no están nada claras, donde te dicen que las ISAPRES van a morir, que va a cambiar completamente el sistema, no hay ningún inversionista responsable que va a querer hacer un aumento de capital. Yo no estoy tan seguro de eso, Connie, habría que verlo. Yo creo que aquí está la garantía de que hay una cotización obligatoria del 7%. Y eso es una cantidad muy importante de dinero que le significó también a la ISAPRES una gran ganancia. No es por casualidad que muchos inversionistas extranjeros llegaron a invertir en la ISAPRES. Claro, pero habrá que hacer... Eran buen negocio. Cuando tuvieron grandes ganancias no llamaron la atención para ver cómo esa ganancia se repartía. Lo que están haciendo ahora, dicen, mire, tenemos pérdida, no podemos sostener el sistema por su propia responsabilidad, y le dicen a la gente, ¿sabe? O ustedes pagan o que... A mí, yo digo, ese sistema de mercado, Silvia, francamente, es un sistema de mercado tramposo. Carlos, estoy de acuerdo, pero acá el tema de fondo es cuánto cuesta en vidas humanas, ¿verdad?, ciertas decisiones. Y el punto es que pueden ser injustas, pero yo prefiero salvar vidas humanas a que digamos, mira, hagamos con justicia, esto es lo que corresponde, y que mueran tantas personas. Tenemos que cerrar, chicos, porque el tiempo voló. Y cualquier resolución es momentánea, acá se requiere una reforma integral de largo plazo. Perdona, Silvia, si se trata de dramatizar las cosas, yo te puedo también dramatizar la cantidad de gente que ha muerto por responsabilidad de la ISAPRE, no. Gente menos que FONASA, gente a las cuales se les pedía que garantía, gente a las cuales se les dice, ¿sabe qué más, señor? Usted ya tiene una preexistencia, no lo puede atender. Gente que envejece, que se enferma, le dice, ¿sabe, señor? No le vamos a renovar sus planes, vaya a resolver el problema como usted quiere. Bueno, tema muy complejo. Carlos Ominami, Silvia, el tiempo voló, nos están presionando, nos están que nos cuentan el pescuezo porque tenemos este es un tema apasionante, pero y que va a seguir, vamos a seguir hablando. Sí, hasta marzo probablemente que se retoma esa discusión. Carlos Ominami, muchas gracias, y Silvia Aguirre, muchísimas gracias. Chao, adiós. Gracias. Adiós. Chao.